Amigos televidentes de Negocios en Telemedellín, mi bienvenida a continuación es para Luis Fernando Mondragón, más conocido como el Profe Mondra, un analista económico y financiero y también consultor empresarial. Profe, como de costumbre, lo invitamos para que hagamos un repaso del análisis, un análisis de la economía mundial. Empecemos por la zona euro, ya que España además ha estado en estas últimas 2 semanas en el ojo del huracán. Vemos que Standard & Poor's le acaba de bajar la calificación y eso genera aún mayor incertidumbre en esa zona. Es correcto, Juan Carlos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación para estar aquí presente. Sí, Europa mantiene todavía mucha incertidumbre a varios niveles, incluyendo, por ejemplo, el caso de España, como acabas de mencionar. Datos no solamente asociados con la baja de calificación, pero a nivel económico vemos, por ejemplo, que el nivel de desempleo sigue incrementándose ya por lados del 24, casi 25%. Adicionalmente vemos que también se ha declarado ya en recesión, segundo trimestre consecutivo donde el crecimiento es negativo, a la par con el caso de Inglaterra. Entonces los mercados también han hecho su presencia mediante el incremento en tasas de interés, lo cual podría agravar de mediano plazo la situación en España. Y hemos visto que la moneda fuerte, el euro, ha venido oscilando en un rango de 1.30 a 1.32, ahí se ha mantenido. ¿Qué expectativas se ven en el inmediato futuro? En el inmediato uno esperaría todavía que se mantenga dentro de ese rango de negociación estrecho, de 1.30 a 1.32, en el mejor de los casos 1.33. Hace un par de días atrás también el Banco Central Europeo, en su reunión típica de cada mes, mantuvo la tasa inalterada en el 1%. Mencionaba entonces ahorita que tanto Inglaterra como España se encuentran en recesión e incluso Alemania, que es la voz cantante de Europa, viene mostrando también preocupación en cuanto a su crecimiento económico. Entonces, en ese orden de ideas, para el corto y mediano plazo probablemente mantendremos al euro dentro de lo que llamamos un rango lateral, una tendencia no ni al alza ni a la baja, sino que se mantiene relativamente horizontal en ese rango. Luis, los ojos de los analistas están puestos muy fijamente este fin de semana, sobre todo en las elecciones en Francia y en Grecia. Además, porque en el caso de Grecia pues hay algunas posibilidades de que gane el candidato de la oposición, lo cual uno diría que la tendencia de él es a que no hay mucha austeridad fiscal y eso hace que los inversionistas les genere desconfianza. ¿Qué análisis hace de esas elecciones en esos dos países? Sí, digamos que el de Grecia es relativamente menos preocupante. Recordemos que Grecia ya en gran medida ha logrado establecer los famosos acuerdos de renegociación de deuda y la baja de casi de 1/3 de su deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. Pero al mismo tiempo, en el caso de Francia, que es más importante, ya que es el segundo país más importante de la zona económica europea y que a su vez junto con Alemania ha venido liderando todo el proceso del restablecimiento de la confianza y todo lo que eso impone, candidato de izquierda tendría que ser menos benigno en lo que ha sido los planes de austeridad liderados por Sarkozy. Entonces, en ese orden de ideas, el que quedara un candidato de izquierda eventualmente podría depatraciar, si se pudiera utilizar ese término, todas las medidas muy importantes de índole fiscal que obviamente han tenido una repercusión a nivel de la sociedad civil en general. Entonces, para los inversionistas, el que haya de pronto un retraso en todas estas medidas de índole fiscal podría no ser una buena noticia y eventualmente podría llevar que a Francia también sus tasas de interés en los mercados de deuda también incrementen. Claro, profe, nos venimos de la zona euro a los Estados Unidos. Ahí se acaban de revelar los últimos datos de desempleo, con una baja ligera del 8.3 al 8.1%. Uno dijera que es positivo, sin embargo vemos que en las últimas 2 semanas ha habido otros datos macroeconómicos que dicen, bueno, el ambiente tan positivo que se veía venir, como que ya no lo es tanto. Infortunadamente ese es el caso, Juan Carlos. La tasa de desempleo, cuando aparentemente a primera vista suele ser positiva ya el descenso, en la creación de nuevos empleos estuvo muy por debajo de las expectativas. Se esperaban más o menos unos 173.000 nuevos puestos de trabajo para el mes de abril, sin embargo fueron de 115.000 solamente. Y entonces le atribuye a que la baja en el desempleo estuvo más asociado por menos personas buscando trabajo. O sea, no es tanto el hecho de que la gente está siendo más empleada, sino que son menos los que están buscando trabajo actualmente, sí, probablemente porque están cansados de buscarlo y no encontrarlo. Entonces, esto ha repercutido directamente en los mercados a lo largo del globo, a lo largo de este día y el día anterior. A su vez, vemos como mercados de commodities. Recordemos que hasta hace muy poco el caso del petróleo venía por el lado de los 105, 106 dólares el barril y temprano en el curso del día de hoy, por ejemplo, llegó a estar por debajo de los 100 dólares el barril. Al mismo tiempo, las acciones estadounidenses llevan ya 3 días consecutivos a la baja, porque esos datos macroeconómicos que mencionaba previamente han venido mostrando de pronto que la fortaleza de la recuperación económica no es tan sólida como originalmente se había presupuestado, lo cual no es una buena señal para el mes de mayo y junio. Está muy bien el análisis de Estados Unidos. Ahora nos venimos a Colombia, donde las tasas de interés permanecen estables. El Banco de la República
las mantiene ahí inalteradas en el 5,25%, entre otras cosas porque yo creo que ya están viendo que se está logrando el propósito de enfriar un poquito la economía y sobre todo que esos créditos que estaban tan numerosos y los desembolsos pues ya están mucho más moderados. Es correcto, Juan Carlos. Es el tercer mes consecutivo donde el Banco de la República mantiene las tasas inalteradas. Acabas de mencionarlo muy bien, básicamente el crecimiento del crédito y en particular de la cartera de consumo viene ya mostrando una desaceleración que era su más importante preocupación. Al mismo tiempo los niveles de inflación aparentemente siguen manteniéndose en niveles muy estables, lo cual no augura que de corto a mediano plazo haya un incremento en tasas de interés. Recordemos también que hace un par de meses atrás en las minutas de dicha reunión del Banco de la República ya hay disenso, o sea, ya no existe realmente una mancomunada opinión acerca de lo que debiera ser la política al alza. Ya algunos de los codirectores, por el contrario, consideran que de pronto ya fue mucho el incremento en tasas de interés y podríamos ver, de hecho, para los próximos meses un descenso. Australia, por ejemplo, es un caso en ese orden de ideas. No menos de una semana atrás, ya ella, consciente de la desaceleración mundial y lo que se ve en Europa, al mismo tiempo de China, que también hemos tocado en otros programas, ha bajado tasa de interés. O sea que no nos extrañemos si en el caso colombiano de aquí a 2 a 3 meses veamos una desaceleración o al menos una baja en tasa de interés. Profe, ese buen ambiente económico que se vive en nuestro país se complementa además con los buenos resultados reflejados en estos primeros meses del año por compañías como El Éxito, Grupo Suramericana, Grupo Aval, Ecopetrol. ¿Qué análisis hace usted sobre este tema? Que a la par con nuestras expectativas originales a lo largo de estos programas que cada vez hacemos, Juan Carlos, ha sido muy positivo. Mencionaste el caso del más importante retailer en Colombia, que es el Grupo Éxito, con incrementos en utilidades que superan el 118% comparativamente al primer trimestre del año 2011. Cemento Argos, por ejemplo, tuvo una utilidad que fue más de 7 veces por encima de la que presentó hace un año atrás en el mismo trimestre. La generación de EBITDA, el famoso flujo de caja operativo, también sigue siendo muy benigno para estas empresas. Suramericana con un crecimiento también por encima de un 100% en cuanto a utilidades, y eso ha sido muy bien recibido por parte de los inversionistas en el mercado local, que ha permitido que las acciones nuevamente continúen su rumbo ascendente que vienen trayendo prácticamente desde finales de noviembre del año anterior. Pero qué bueno que usted nos ayude a analizar el caso de otras empresas que no han tenido tan buenos resultados como se esperaba, caso ISA, Isagen. Cierto, ISA, recordemos que viene un proceso de expansión muy agresivo por toda Latinoamérica, en particular por lo que es el caso de Brasil, Perú, en menor medida Chile y Bolivia, pero aparentemente situaciones no operativas, por ejemplo lo que fue la apreciación del real brasileño con respecto al peso colombiano, tuvo un efecto negativo en la parte postoperativa de ISA, haciendo que las utilidades en vez de crecer decrecieran. Digamos que a nivel operativo en ingresos, ISA mantiene relativamente un crecimiento medio vegetativo que denominamos, por encima de un 3-4% a lo sumo. En el caso de Isagen tampoco se espera, el año anterior fue muy importante el crecimiento que había tenido con respecto al año 2010, entonces ya en el 2012 empieza paulatinamente a nivelarse lo que es sus comportamientos de índole financiero. Creo que mencionaste también algunas de las petroleras. El caso de un Canacol y un Petrominerales son empresas que tampoco han logrado mantenerse a la par como ha sido con el caso de un Pacific Rubiales o incluso Ecopetrol, que siguen mostrando muy importantes incrementos en sus ingresos, utilidad operativa, utilidad neta, pero más importante, caja operativa. Profe, otra tendencia que vemos es que se sigue fortaleciendo mucho la inversión extranjera directa, sobre todo la que está asociada a sectores como el minero energético, y eso obviamente hace que el dólar siga con su tendencia a la baja. Sí, Juan Carlos, digamos que las más recientes cifras muestran a Colombia como el cuarto más importante país receptor de inversión extranjera directa en Latinoamérica. Brasil sigue llevándose la torta más importante, cerca de un 44%. El año anterior Colombia registró cerca de unos 13.200 millones, y ese muy buen ambiente que acabas de mencionar a nivel macroeconómico, de políticas de estabilidad a nivel fiscal, regulatorio y todo lo demás, ha permitido que continúe esa inversión extranjera hacia nuestro país, y se esperaría que este año siga creciendo por encima de un 15-20% con respecto al año previo. Por ende, tu conclusión es más que válida. Profe, vamos a estrenar sitio web, ¿no?, para compartir con los televidentes de todo el país toda esta información que usted diariamente está produciendo. Es correcto, ya que a través de los diferentes sitios, por ejemplo en YouTube, por ejemplo en Twitter y en otros medios, he venido trayendo a colación lo que son mis reportes técnicos del mercado, los videoblogs y demás, pues me ha pedido el público que de pronto concentremos toda esa información, y entonces la página hoy en día es el www.profemondra.com, la cual en unos próximos días tendrá interesantes sorpresas para los televidentes.